Y si las cuartetas de Nostradamus no hablaban de un futuro lejano, sino exactamente del mundo que estamos viviendo ahora, guerras que no se declaran, pero lo cambian todo. Potencias enfrentadas sin nombrarse directamente, líderes impredecibles, alianzas que se rompen desde dentro y una sensación global de que el orden establecido está llegando a su límite. Durante siglos se ha dicho que Nostradamus predijo el fin del mundo muchas veces, pero quizá lo más inquietante no es lo que supuestamente anunció, sino lo fácil que resulta encajar sus palabras con el estado geopolítico actual. Desde hace siglos, las cuartetas de Nostradamus han sido leídas como advertencias, profecías o simples juegos poéticos. Pero en momentos como el actual, cuando el mundo parece avanzar hacia una etapa de tensión permanente, su figura vuelve con una fuerza inquietante. No porque haya descrito con precisión satelital guerras modernas o nombres de países actuales, sino porque sus textos parecen resonar de forma casi incómoda con el clima geopolítico que estamos viviendo hoy. Un mundo dividido en bloques, con conflictos que no siempre se declaran abiertamente, con potencias que se observan, se miden y se amenazan sin cruzar del todo la línea, y con sociedades que sienten que algo esencial en el orden global se está rompiendo. Para entender por qué tanta gente cree que Nostradamus habló de nuestro presente, hay que apartarse de la idea simplista de predicción y entrar en un terreno más complejo. ¿Cómo se construye el miedo colectivo? ¿Cómo se expresan las crisis de poder? ¿Y por qué ciertos textos sobreviven siglos? Precisamente porque son capaces de adaptarse a cada época. Nostradamus no escribía para un lector del futuro, con mapas modernos y titulares de prensa. Escribía desde un siglo XVI convulso, violento y profundamente inestable, un mundo donde la sensación de vivir al borde del colapso era tan real como lo es hoy. Europa, en la época de Nostradamus, era un tablero en llamas, reinos enfrentados, guerras religiosas que no solo dividían territorios, sino familias enteras, epidemias que arrasaban ciudades sin previo aviso y un miedo constante a que el orden social desapareciera de un día para otro. El poder cambiaba de manos con rapidez, los gobernantes caían de forma abrupta y la población vivía con la percepción permanente de que nada era sólido. En ese contexto, escribir sobre grandes conflictos, reinos que arden, traiciones internas o pueblos que se levantan contra sus señores, no era un ejercicio profético, sino una forma de describir una realidad que parecía repetirse sin descanso. Lo inquietante es que, siglos después, esas mismas imágenes encajan con sorprendente facilidad en el relato del mundo actual. Hoy no hablamos de reinos, sino de estados. No de espadas, sino de misiles, sanciones económicas, ciberataques y guerras híbridas. Pero la sensación de fondo es muy similar, una lucha constante por el equilibrio de poder. Un miedo latente a que un conflicto regional escale hasta convertirse en algo global y una desconfianza creciente hacia las estructuras que, durante décadas, prometieron estabilidad. Muchas cuartetas atribuidas a Nostradamus hablan de grandes potencias enfrentadas sin nombrarse directamente, de alianzas frágiles que se rompen en el momento más crítico y de líderes que toman decisiones que arrastran a pueblos enteros al desastre. No dicen quiénes son esos líderes ni dónde ocurren esos conflictos, y precisamente ahí reside su fuerza. En el siglo XXI es casi imposible no pensar en tensiones entre bloques militares, en potencias nucleares que se observan con cautela extrema o en conflictos que, aunque localizados, tienen consecuencias globales inmediatas. Cuando Nostradamus habla de guerras que durarán años o de conflictos que agotarán a las tierras, no está describiendo una batalla concreta, sino un estado prolongado de desgaste. Y esa idea encaja inquietantemente bien con la sensación actual de vivir en una crisis permanente, donde no hay un inicio ni un final claro, sino una sucesión de tensiones, sanciones, amenazas y enfrentamientos indirectos que parecen no resolverse nunca. Un mundo donde la guerra no siempre se declara, pero se siente en la economía, en la política y en la vida cotidiana. Otro elemento recurrente en las cuartetas es la idea de la división interna. Nostradamus habla a menudo de pueblos enfrentados entre sí, de traiciones dentro de los propios reinos, de luchas que no vienen solo del enemigo exterior, sino del interior. En el contexto actual, esta lectura resulta casi inevitable. La polarización política, las fracturas sociales profundas y la pérdida de confianza en las instituciones son fenómenos globales. No afectan a un solo país
ni a una sola cultura. Se repiten, con matices distintos, en democracias consolidadas, en regímenes autoritarios y en estados en desarrollo. La idea de que los imperios no caen solo por ataques externos, sino porque se debilitan desde dentro, atraviesa gran parte de la obra atribuida a Nostradamus. Y hoy, cuando se habla constantemente del declive de grandes potencias, del fin de la hegemonía de ciertos modelos políticos o del agotamiento del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial, esa lectura se vuelve especialmente potente, no porque Nostradamus supiera cómo sería el mundo en 2026, sino porque entendió algo fundamental sobre el poder, que siempre es inestable y que siempre lleva en su interior las semillas de su propia crisis. También aparece con frecuencia en sus textos la imagen de líderes impredecibles, figuras que ascienden rápidamente, que rompen las normas establecidas y que generan tanto admiración como miedo. En el siglo XVI, esto podía referirse a reyes, generales o caudillos religiosos. Hoy, la tentación de asociar estas descripciones con dirigentes actuales es enorme. Líderes que desafían alianzas históricas, que toman decisiones abruptas o que utilizan el conflicto como herramienta política encajan perfectamente en ese arquetipo. De nuevo, no porque Nostradamus los nombrara, sino porque describió un tipo de figura que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Hay cuartetas especialmente citadas cuando se habla del presente geopolítico que mencionan el gran imperio, enfrentado a una fuerza oriental, o el choque de dos grandes poderes que arrastra a regiones enteras al caos. Estas expresiones, vagas y abiertas, permiten que cada generación proyecte en ellas sus propios miedos. En el siglo XX se leyeron como referencias a las guerras mundiales. Hoy se interpretan a la luz de tensiones entre Occidente y Oriente, entre potencias tradicionales y nuevos actores emergentes. La ambigüedad no es un defecto del texto, es su principal mecanismo de supervivencia. Otro aspecto clave es la noción de cambio de era. Nostradamus escribe a menudo como si el mundo estuviera entrando en un ciclo nuevo y peligroso, donde las reglas antiguas dejan de funcionar y el futuro es incierto. Esa sensación de estar viviendo un punto de inflexión histórico es extremadamente común hoy. Se habla del fin de la globalización, tal como la conocíamos, del colapso del orden liberal internacional, de una nueva guerra fría o incluso de un mundo multipolar caótico. Estas narrativas encajan de forma casi natural con las imágenes apocalípticas suaves que aparecen en muchas cuartetas. Es importante entender que Nostradamus no hablaba de un apocalipsis repentino y total en la mayoría de sus textos. Hablaba de decadencia, de conflictos prolongados, de sufrimiento acumulado, y eso es precisamente lo que muchos perciben hoy, no el fin inmediato del mundo, sino una degradación lenta y constante del sistema global. Crisis climática, crisis energética, crisis económica, crisis de confianza política, todo parece superponerse, creando la sensación de que el mundo avanza hacia algo desconocido y potencialmente peligroso. La geopolítica actual también se caracteriza por la incertidumbre estratégica. Nadie parece tener el control absoluto. Las decisiones de una potencia afectan a todo el planeta, pero ninguna puede imponer su voluntad sin consecuencia. Este equilibrio frágil, casi paranoico, recuerda las descripciones de Nostradamus sobre un mundo donde el poder está fragmentado y donde cada movimiento puede desencadenar una reacción en cadena. En sus textos, el futuro nunca es estable ni tranquilo, siempre está al borde del conflicto. Otro elemento que refuerza la sensación de que Nostradamus habló de ahora es la globalización del miedo. En el siglo XVI, una guerra podía devastar una región entera y afectar indirectamente a otras. Hoy, un conflicto localizado puede alterar mercados globales, cadenas de suministro y equilibrios políticos en cuestión de horas. Cuando Nostradamus escribe sobre calamidades que se extienden más allá de sus lugares de origen, es fácil reinterpretarlo desde una perspectiva moderna, donde todo está conectado y nada ocurre de forma aislada. La tecnología también juega un papel curioso en esta reinterpretación. Aunque Nostradamus no podía imaginar drones, inteligencia artificial o armas nucleares, muchas de sus imágenes sobre fuego del cielo, destrucción súbita o miedo que llega sin aviso, se leen hoy con una carga simbólica completamente distinta. No porque describan tecnología moderna, sino porque apelan a un miedo universal, la vulnerabilidad frente a fuerzas que escapan al control individual.
En este punto surge una pregunta incómoda. Si las cuartetas encajan tan bien con el presente, ¿significa eso que Nostradamus realmente vio el futuro? ¿O por el contrario, significa que la historia humana repite ciertos patrones de forma tan constante que cualquier texto suficientemente ambiguo puede adaptarse a casi cualquier época de crisis? La respuesta probablemente se encuentre en un punto intermedio. Nostradamus no necesitaba ver el futuro para describir dinámicas de poder, conflicto y decadencia que se repiten una y otra vez. Lo que hace especialmente potente la lectura actual de Nostradamus es el contexto emocional. Vivimos en una era de sobreinformación, de titulares alarmistas, de imágenes constantes de conflicto y de discursos que anuncian el colapso de sistemas enteros. En ese entorno, las cuartetas funcionan como un espejo. No nos dicen lo que va a pasar, sino que reflejan nuestros propios miedos y sospechas sobre el mundo en el que vivimos. En esta primera parte, el objetivo no es demostrar que Nostradamus predijo guerras concretas, países específicos o fechas exactas. Es entender por qué, en un momento de tensión geopolítica global, su figura vuelve a ganar relevancia, porque sus textos hablan de un mundo en crisis y poderis, enfrentados de sociedades divididas y de un futuro incierto. Y, nos guste o no, esa descripción encaja demasiado bien con la sensación generalizada de nuestro tiempo. En la siguiente parte iremos un paso más allá. Analizaremos cómo algunas cuartetas concretas se reinterpretan hoy en relación con conflictos actuales, el choque entre grandes potencias y la percepción de que el mundo se encamina hacia un nuevo orden o hacia el caos. Cuando se pasa del clima general de las cuartetas de Nostradamus a la lectura concreta de algunos de sus versos, es cuando la conexión con el mundo actual se vuelve más inquietante. No porque aparezcan nombres reconocibles ni fechas claras, sino porque los escenarios que describe se parecen demasiado a la lógica geopolítica contemporánea. Grandes potencias que no se enfrentan directamente, conflictos que empiezan lejos pero terminan afectando a todos, alianzas que se quiebran en el momento menos esperado y una sensación constante de que el equilibrio global pende de un hilo. Muchas de las cuartetas más citadas hablan de choques entre grandes fuerzas sin identificarlas. Nostradamus evita casi siempre nombrar reinos concretos de forma directa. Usa referencias geográficas, vagas metáforas astronómicas o expresiones como el Gran Imperio, la potencia del norte, la fuerza del este o el reino del ocaso. En su época, estos términos podían tener significados muy distintos a los actuales, pero hoy se reinterpretan de forma casi automática dentro del marco de una geopolítica dividida en bloques: Occidente, Oriente, potencias emergentes, viejos imperios en declive. El lenguaje ambiguo permite que cada lector proyecte en esos versos el mapa político de su propio tiempo. Una idea recurrente es la del conflicto indirecto. Nostradamus describe guerras que no siempre se libran en un solo frente, ni con enfrentamientos claros entre dos bandos definidos. Habla de luchas prolongadas, de desgaste, de territorios intermedios convertidos en escenarios de destrucción, mientras los grandes poderes permanecen a cierta distancia. Esta imagen encaja con una realidad muy actual en conflictos regionales que funcionan como guerras proxy, donde las grandes potencias no se enfrentan abiertamente, pero influyen, financian, arman o condicionan el resultado desde la sombra. En el mundo actual, este tipo de guerra se ha convertido casi en la norma. Conflictos que, sobre el papel, parecen locales, pero que en realidad son piezas de un tablero global. Cuando Nostradamus escribe sobre tierras pequeñas atrapadas entre grandes fuegos, muchos ven una descripción simbólica de países convertidos en escenarios de disputas entre potencias mayores. De nuevo, no porque él conociera el siglo XXI, sino porque entendió una dinámica que se repite cada vez que el mundo entra en una fase de rivalidad entre grandes poderes. Otro aspecto llamativo es cómo trata el concepto de alianza. Las cuartetas hablan con frecuencia de pactos que se rompen, de traiciones inesperadas y de acuerdos que se vuelven inútiles cuando más se necesitan. En el contexto actual, esta idea resuena con fuerza. Alianzas militares cuestionadas, tratados internacionales debilitados, organismos multilaterales incapaces de frenar conflictos o imponer soluciones duraderas. La sensación de que las reglas que antes
garantizaban cierto orden ya no funcionan como antes, es uno de los rasgos definitorios de la geopolítica contemporánea. Nostradames parece insistir en que los momentos más peligrosos no llegan cuando los enemigos son claros, sino cuando los aliados dejan de ser fiables. En varias cuartetas se sugiere que el colapso viene desde dentro, cuando la confianza se rompe y cada actor empieza a mirar solo por su propio interés. Esta lectura encaja con un mundo donde el multilateralismo está en crisis y donde cada estado prioriza su seguridad y su economía, incluso a costa de desestabilizar el sistema global. También es frecuente la referencia a líderes que toman decisiones que arrastran a sus pueblos a situaciones límite. Nostradames no los describe como villanos absolutos, ni como héroes claros. Los presenta como figuras complejas, a veces impulsivas, a veces cegadas por el poder o por la necesidad de mantenerlo. En el siglo XXI, esta imagen resulta inquietantemente familiar. Dirigentes sometidos a presiones internas, a luchas de poder, a expectativas nacionalistas o ideológicas que les empujan a decisiones arriesgadas. Decisiones que no siempre buscan el bien común global, sino la supervivencia política inmediata. Cuando se leen ciertas cuartetas desde la perspectiva actual, es fácil asociarlas con la idea de escalada. Pequeños eventos que desencadenan reacciones desproporcionadas, errores de cálculo que llevan a crisis mayores y una sensación constante de que basta un paso en falso para cruzar una línea peligrosa. Nostradames habla de chispas que encienden grandes fuegos, de incidentes aparentemente menores que terminan provocando conflictos devastadores. En un mundo con armas nucleares, ciberataques y mercados financieros interconectados, esta metáfora adquiere un peso casi angustiante. Otro elemento que muchos destacan es la referencia a crisis económicas ligadas a conflictos políticos. Nostradames escribe sobre hambre, escasez, pueblos empobrecidos y tensiones sociales derivadas de la guerra. Aunque estas descripciones encajaban perfectamente con su época, hoy se reinterpretan a la luz de crisis energéticas, inflación global, interrupciones en cadenas de suministro y desigualdades crecientes. La guerra ya no se limita al campo de batalla. Se traduce en precios más altos, inestabilidad social y descontento político en lugares muy alejados del conflicto original. En este sentido, la lectura moderna de Nostradames se ve reforzada por la idea de un mundo interdependiente. En el siglo XVI, una guerra podía afectar principalmente a las regiones cercanas. Hoy, cualquier conflicto importante tiene repercusiones globales casi inmediatas. Cuando las cuartetas hablan de calamidades que se extienden más allá de sus fronteras, la interpretación actual parece casi natural. No porque describan la globalización, sino porque apelan a un miedo universal que nadie está realmente a salvo cuando el equilibrio se rompe. También aparece con fuerza la idea del cambio de hegemonía. Nostradames sugiere en varios textos que los grandes poderes no son eternos, que incluso los imperios más sólidos pueden debilitarse y caer. Esta noción conecta directamente con debates actuales sobre el declive de ciertas potencias tradicionales y el ascenso de otras. La transición hacia un mundo multipolar, con varios centros de poder compitiendo entre sí, genera una inestabilidad que muchos consideran más peligrosa que un sistema dominado por una sola superpotencia. En este contexto, las cuartetas se leen como advertencias sobre periodos de transición, no como anuncios de eventos concretos, sino como descripciones de fases históricas donde el orden antiguo se descompone y el nuevo aún no está claro. Estas fases suelen estar marcadas por conflictos, incertidumbre y decisiones erráticas, y eso, para muchos, describe perfectamente el momento actual. Un aspecto menos comentado, pero igualmente relevante, es la referencia al miedo colectivo. Nostradames habla de pueblos atemorizados, de rumores que se extienden rápidamente y de una sensación generalizada de amenaza. En la era de las redes sociales y la información instantánea, este elemento cobra una dimensión nueva. El miedo ya no se transmite solo por experiencia directa, sino por imágenes, titulares y discursos que circulan sin descanso. La percepción de peligro se amplifica, se globaliza y se vuelve constante. Esto no significa que vivamos en una época objetivamente más violenta que otras, sino que somos más conscientes de cada crisis, de cada conflicto y de cada amenaza potencial. Las cuartetas, al ser vagas y evocadoras, funcionan como un catalizador de ese miedo. No nos dicen qué temer, pero parecen confirmar que el miedo está justificado, y eso las hace especialmente poderosas en un contexto de ansiedad geopolítica. Otro punto clave
es la ambigüedad temporal. Nostradamus rara vez sitúa sus visiones en una fecha concreta. Habla de tiempos venideros, de años oscuros, de ciclos que se repiten. Esto permite que cada generación crea estar viviendo el momento al que se refería. En el siglo XX se asociaron muchas cuartetas con las guerras mundiales y la Guerra Fría hoy. Se reinterpretan a la luz de nuevas tensiones globales. El texto no cambia. Lo que cambia es el contexto del lector. Esta capacidad de adaptación es precisamente lo que hace que Nostradamus siga siendo relevante. No porque acertara, sino porque escribió de una forma que permite múltiples lecturas, y cuando el mundo parece inestable, esas lecturas tienden a volverse más oscuras y alarmistas. La geopolítica actual, con su mezcla de conflictos abiertos, tensiones latentes y amenazas difusas, es el caldo de cultivo perfecto para este tipo de interpretaciones. Sin embargo, hay que tener cuidado con una trampa común, la de pensar que Nostradamus estaba describiendo exactamente nuestro presente. En realidad, lo que hace es describir patrones de poder, de conflicto, de ambición y de miedo, patrones que se repiten porque forman parte de la condición humana y de la forma en que se organizan las sociedades. Cuando estos patrones se intensifican, como parece ocurrir hoy, los textos que los describen adquieren una nueva fuerza. En esta segunda parte, el objetivo no es señalar cuartetas específicas y decir esto habla de tal guerra o esto se refiere a tal país. Es mostrar cómo el lenguaje de Nostradamus encaja con la lógica del mundo actual precisamente porque es abstracto, simbólico y profundamente humano. Habla de luchas de poder, de errores, de traiciones y de consecuencias imprevistas. Y esas son constantes históricas, no exclusivas de una época. A medida que avanzamos hacia la tercera parte, la pregunta clave se vuelve aún más incómoda. Si las cuartetas siguen encajando una y otra vez con contextos distintos, ¿qué nos dice eso sobre el futuro? ¿Estamos condenados a repetir los mismos ciclos de tensión y conflicto? ¿O simplemente somos nosotros quienes buscamos sentido en textos antiguos para entender un mundo que nos resulta cada vez más incierto? En la siguiente parte, cerraremos este análisis explorando por qué, en momentos de crisis global, la figura de Nostradamus se convierte en una especie de oráculo cultural, no para predecir lo que va a pasar, sino para dar forma a nuestros miedos sobre lo que podría pasar y lo que quizá ya está pasando. A medida que se profundiza en por qué Nostradamus reaparece una y otra vez en momentos de tensión global, la respuesta deja de estar en las cuartetas y empieza a estar en nosotros. No en lo que escribió, sino en cuando decidimos volver a leerlo. Cada vez que el mundo atraviesa una fase de incertidumbre profunda, cuando las reglas parecen tambalearse y el futuro se vuelve difícil de imaginar, surge la necesidad de encontrar sentido, patrones y advertencias. Nostradamus se convierte entonces en un espejo cultural en el que proyectamos nuestros temores colectivos. En el contexto geopolítico actual, este fenómeno se intensifica. Vivimos en una época marcada por la sensación de cambio acelerado. El equilibrio de poder internacional ya no parece estable. Las instituciones creadas tras grandes conflictos del pasado muestran signos de desgaste. Las potencias tradicionales sienten la presión de actores emergentes. Y al mismo tiempo, problemas globales como el cambio climático, las crisis migratorias, las pandemias o la disrupción tecnológica añaden capas de complejidad que ningún Estado puede gestionar por sí solo. Esta acumulación de tensiones genera una ansiedad difusa, difícil de concretar, pero constante. Es en este escenario donde Nostradamus funciona como un marco narrativo. Sus textos no ofrecen soluciones ni explicaciones claras, pero sí proporcionan un lenguaje para hablar del caos, del colapso y de la transformación. Cuando se leen sus cuartetas hoy, no se buscan tanto respuestas como confirmaciones. Confirmaciones de que el mundo siempre ha pasado por momentos oscuros, de que el desorden actual no es una anomalía absoluta, sino parte de un ciclo histórico más amplio. La geopolítica moderna, con su combinación de poder militar, económico, tecnológico y simbólico, encaja sorprendentemente bien con la ambigüedad de Nostradamus. Él no habla solo de ejércitos y batallas, sino de influencias invisibles, de fuerzas que actúan sin mostrarse del todo, de decisiones tomadas lejos del pueblo, pero con consecuencias devastadoras para el land. Hoy, muchas de las dinámicas más decisivas no se ven en campos de batalla tradicionales. Se juegan en despachos, en mercados financieros, en infraestructuras digitales, en narrativas mediáticas y en guerras de información. Cuando Nostradamus escribe sobre conflictos que no se entienden del todo hasta que ya es demasiado tarde. Muchos lectores actuales piensan en crisis que se gestaron durante años antes de estallar. Tensiones acumuladas, líneas rojas ignoradas,
advertencias desoídas, la sensación de inevitabilidad que aparece en algunas cuartetas, conecta con la percepción moderna de que ciertos choques eran previsibles, pero aún así no se evitaron. No por fatalismo, sino por intereses, errores de cálculo o simple incapacidad para cooperar. Otro factor clave es la pérdida de confianza en los relatos oficiales. En épocas de estabilidad, la mayoría de la población acepta explicaciones simples sobre el funcionamiento del mundo. En épocas de crisis, esas explicaciones empiezan a parecer insuficientes. Se buscan narrativas alternativas, interpretaciones más profundas o simbólicas. Nostradamus, con su lenguaje críptico y su aura de misterio, ofrece una sensación de profundidad histórica. Da la impresión de que alguien hace siglos ya vio venir este tipo de caos, aunque no supiera ponerle nombre. En el plano psicológico, esto cumple una función importante. Pensar que el presente encaja en un patrón antiguo puede resultar extrañamente reconfortante. Significa que no estamos ante algo completamente desconocido, que otros antes también vivieron el colapso de sus certezas, que el mundo no se rompe por primera vez. Nostradamus no predice el futuro, normaliza el miedo al futuro. La geopolítica actual también se caracteriza por la fragmentación de la verdad. Ya no existe un relato único sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Cada bloque, cada país, cada grupo ideológico construye su propia versión de los hechos. En este contexto, las cuartetas funcionan como un texto abierto que puede ser apropiado por discursos muy distintos. Cada cual encuentra en ellas lo que quiere ver. Esta plasticidad es una de las razones de su longevidad. Sin embargo, esta misma característica entraña un riesgo. Cuando se utilizan las palabras de Nostradamus para afirmar que ciertos conflictos son inevitables o que el colapso es inminente y necesario, se corre el peligro de alimentar el fatalismo. En geopolítica, el fatalismo es una fuerza poderosa. Si se asume que la guerra o la confrontación son inevitables, se reduce el incentivo para evitarlas. La profecía deja de ser un reflejo y pasa a influir en el comportamiento. Por eso es importante entender a Nostradamus no como un oráculo, sino como un síntoma de épocas en las que el mundo parece avanzar hacia un punto de inflexión. Hoy, ese punto se percibe en la transición hacia un orden internacional distinto, aún indefinido. Un orden donde el poder está más repartido, pero también más disputado, donde la interdependencia convive con una creciente desconfianza, donde la cooperación es más necesaria que nunca, pero más difícil de lograr. Las cuartetas hablan de finales, pero también de comienzos, de destrucción, pero también de transformación. En muchas interpretaciones modernas se enfatiza solo el lado oscuro, el colapso, la guerra. Sin embargo, históricamente los grandes cambios geopolíticos no solo destruyen, también crean nuevas estructuras, nuevas reglas y nuevos equilibrios. El problema es que esos procesos suelen ser dolorosos y caóticos mientras están en marcha. Cuando Nostradamus describe periodos de confusión prolongada, puede leerse como una advertencia sobre la dificultad de las transiciones. El mundo actual parece estar atravesando una de ellas. No sabemos aún qué sistema sustituirá al anterior, ni qué valores lo sostendrán. Esa falta de claridad genera miedo, y el miedo busca historias que lo expliquen. Nostradamus proporciona una narrativa lo suficientemente amplia como para absorber esa inquietud. Al final, la pregunta no es si Nostradamus habló del estado geopolítico actual. La pregunta es ¿por qué sentimos que podría haberlo hecho? ¿Qué dice eso de nuestra percepción del mundo? Quizá lo más revelador no está en sus textos, sino en el hecho de que volvamos a ellos cuando el presente se vuelve difícil de interpretar, como si necesitáramos la voz de alguien del pasado para poner palabras a un futuro que no logramos imaginar con claridad. La geopolítica, como la historia, no sigue guiones escritos de antemano. Está formada por decisiones humanas, intereses enfrentados, errores y aciertos. Las cuartetas no dictan lo que va a pasar, pero sí reflejan lo que siempre puede pasar cuando el poder se concentra, cuando la comunicación falla y cuando el miedo domina el análisis. En ese sentido, más que profecías, son advertencias abstractas. Quizá la lección más útil de Nostradamus en el contexto actual no sea la predicción del desastre, sino el recordatorio de que los periodos de estabilidad no son eternos, que los sistemas deben adaptarse o colapsan, que ignorar las tensiones no las hace desaparecer y que el mayor peligro no siempre viene de un enemigo externo, sino de la incapacidad interna para comprender el momento histórico que se está viviendo.
cuando se mira el mundo hoy, con sus conflictos abiertos y latentes, con su retórica cada vez más dura y su cooperación cada vez más frágil. No es extraño que las palabras de un astrólogo del siglo XVI parezcan resonar no porque viera el futuro, sino porque entendió algo fundamental sobre la naturaleza del poder y del miedo humano. Y eso, por desgracia, cambia muy poco con el paso de los siglos. Si hay algo que nos enseñan estas reinterpretaciones modernas, es que el futuro no está escrito. Las cuartetas no son un destino, sino un reflejo que podemos usar para alimentar el miedo o para reconocer los errores que se repiten. La geopolítica actual aún se está escribiendo y, a diferencia de un texto antiguo, todavía puede corregirse. Si este análisis te ha parecido interesante, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás los próximos vídeos donde seguimos explorando historia, poder y los patrones ocultos que siguen influyendo en el mundo actual.